Hola a todos, bienvenidos. En este vídeo lo que vamos a hacer es hablar sobre la reforma del IVA en Europa para el comercio electrónico que tuvo lugar a partir del 1 de julio del año 2021 y que trae de cabeza no solamente a los vendedores de Amazon, sino también a los vendedores online en general y, por supuesto, a los contables y a los asesores que tienen que hacer nuestras declaraciones fiscales. En principio son unos conceptos bastante sencillos, pero desafortunadamente quizás las autoridades no hayan hecho un buen trabajo a la hora de explicárselo a las personas afectadas, que somos todos nosotros, es decir, toda la comunidad de vendedores online. Entonces, primero lo que vamos a hacer es hablar de la teoría y después vamos a hacer un par de ejemplos para entenderlo todo mucho mejor. Lo primero que tenemos que hacer para poder entender esta reforma es ver cuál es la diferencia entre lo que son las ventas a distancia y lo que son las ventas locales, porque todo esto nos va a ayudar a comprender toda esta reforma mucho mejor. Entonces, por favor, antes de continuar, quiero que recordéis que yo no soy un experto o un asesor fiscal y que simplemente os estoy trasladando la información que he ido recopilando en los últimos meses y que creo que es lo más precisa posible. Pero, por supuesto, nunca os olvidéis de hablar directamente con vuestro asesor fiscal o con vuestro contable para que os ayude con estos menesteres. Bien, entonces, ahora vamos a ver la diferencia entre lo que son las ventas a distancia y las ventas locales. Una venta a distancia es una venta donde el producto sale de un almacén en un país hacia un cliente de otro país totalmente diferente. Por ejemplo, un producto que sale de España y se envía a un cliente de Alemania. Una venta local es una venta donde el producto sale de un almacén en un país hacia un cliente de ese mismo país. Por ejemplo, un producto que sale de España y se envía a un cliente de España, o sale de un almacén en Alemania para terminar en casa de un cliente en Alemania. Entonces, el aspecto principal que tenemos que entender en la reforma del IVA es la introducción de la llamada ventanilla única para las ventas a distancia dentro de la Unión Europea, que entró en vigor el 1 de julio del año 2021. Y que sepáis que a este concepto de ventanilla única también se le llama OSS, o One Stop Shop. Y ahora vamos a ver cuáles son los puntos más importantes de esta reforma del OSS y cómo afecta a los vendedores de Amazon de todo el mundo. Y para eso lo primero que vamos a hacer es hacer referencia a cómo afecta a los vendedores que están establecidos o con sede en la Unión Europea y posteriormente vamos a ver cómo afecta a los vendedores que están establecidos fuera de la Unión Europea. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos, México, China o Canadá, por ejemplo. Bien, entonces, ¿cuáles son los puntos más importantes de la OSS para los vendedores establecidos en la Unión Europea? Bueno, pues lo primero que tenemos que ver son los cambios en los umbrales. A partir del 1 de julio del 2021 se dejaron de aplicar los anteriores umbrales de entrega en los distintos países de la Unión para los envíos a clientes en el extranjero. Si os acordáis, umbrales de 35.000 a 100.000 euros. Se han sustituido los umbrales de entrega anteriores y se ha aplicado un único umbral de 10.000 euros netos de ventas para todos los países de la Unión Europea por año natural. Ojo, por año natural. Esto quiere decir que a partir de 10.000 euros en ventas en países de la Unión Europea, los vendedores deberán pagar IVA en todos y cada uno de los países de la Unión a los que envíen, aunque sea solo un producto, y tributarán en el país de destino al tipo de IVA de ese país. Por ejemplo, al superar el umbral de los 10.000 euros, aunque envíes un solo paquete desde España a Italia, tendrás que tributar por esa venta en el país de destino, es decir, en Italia. Y por supuesto, mientras no se rebase el umbral de entrega de los 10.000 euros que hemos comentado, el envío será gravable en el estado de residencia y, por tanto, estará sujeto al IVA nacional de ese país. En nuestro ejemplo, si estamos en España, se pagaría a la Hacienda española el IVA del 21% de todas estas ventas a distancia. Entonces, ¿cómo se paga el IVA? Y recordar que seguimos hablando de vendedores con residencia o con sede dentro de la Unión Europea. Entonces, una vez superado el umbral de los 10.000 euros, las declaraciones del IVA necesarias para todos estos países de la Unión Europea pueden gestionarse de forma centralizada a través del registro en la ventanilla única OSS del país en el que la empresa tenga su sede, por ejemplo, en España. Es decir, para las ventas a distancia que tengamos los vendedores de Amazon ya no hay que registrarse ni hacer declaraciones en cada país como se hacía antiguamente cuando se superaban los umbrales de venta a distancia. Y esto es una gran ventaja por el ahorro de tiempo y de dinero que esto conlleva.
Estas declaraciones se presentan trimestralmente y deben presentarse y pagarse en el plazo de un mes desde el final del trimestre anterior. El vendedor tiene que hacer sus cálculos y pagar el IVA de forma centralizada en un solo pago a través de la ventanilla única OSS de su país de residencia. Y la Hacienda de este país, entonces, dividirá los importes recaudados y los transferirá automáticamente a cada país de la Unión correspondiente. Por ejemplo, para una venta que tiene lugar desde España a Italia, se calcularía el IVA repercutido al cliente con el porcentaje de IVA en Italia y esa cantidad, que por ejemplo puede ser 5 euros, se pagaría ese trimestre a la Hacienda del país de residencia del vendedor, en nuestro caso en España, a través de la ventanilla única OSS en España. Y esta Hacienda, la Hacienda de España, la Agencia Tributaria Española, después se encargaría de abonárselo directamente a la Hacienda o la Agencia Tributaria en Italia, sin, por supuesto, ningún tipo de intervención por nuestra parte, porque nosotros ya hemos pagado directamente en España. En conclusión, para los vendedores que residen en la Unión Europea, si se realizan ventas a distancia utilizando almacenes únicamente en tu país de residencia, por ejemplo en España, haciendo FBM o EFN, ya no serán necesarios los registros ni las declaraciones locales en los diferentes países de la Unión, aunque se excedan los antiguos umbrales de venta a distancia. Se utilizaría solamente la ventanilla única OSS. Ahora bien, y mucha atención, si se utilizan almacenes fuera de tu país de residencia, por ejemplo, en el marco del programa paneuropeo de logística de Amazon, en el famoso PanEU, se darían dos casos. El primero, cuando las ventas sean locales. Por ejemplo, España-España, Francia-Francia y Alemania-Alemania. Entonces, los registros y las declaraciones de IVA tendrán que seguir realizándose localmente en el país del almacén correspondiente, como se viene haciendo desde siempre, como hemos hecho toda la vida. Y segundo, cuando las ventas sean a distancia, por ejemplo, España-Francia o España-Italia o Italia-Francia o Italia-Alemania, también se deberá declarar a través de la ventanilla única OSS. En definitiva, cuando haces paneuropeo, esto obliga a hacer dos tipos de declaraciones, las locales y las de ventanilla única OSS. En estos momentos no vamos a tocar qué es lo que ocurriría cuando los productos están almacenados fuera de la Unión Europea, porque haría que este vídeo fuera muy pero que muy largo. Pero lo que sí os diré es que, como dato adicional, se derogan los certificados fiscales 22F que había que obtener antiguamente en Alemania para poder vender en ese país, cosa que es muy buena noticia. Bien, y ahora ya pasamos a hablar de los vendedores que están establecidos fuera de la Unión Europea. Por ejemplo, en Estados Unidos con una LLC. Ese sería el caso más típico. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo afecta o cuáles son los puntos más importantes de la OSS, de esta ventanilla única para los vendedores que están establecidos fuera de la Unión. ¿Ok? Entonces, Amazon recaudará y remitirá a las haciendas europeas el IVA de productos enviados a clientes en la Unión Europea en estos dos casos. Cuando digo recaudará y remitirá, quiere decir que lo cobran al cliente, no te lo van a pagar a ti para que tú lo abones a las haciendas, sino que lo van a pagar directamente a las haciendas correspondientes. Por lo tanto, no va a pasar por tus manos como vendedor, ¿ok? Tener eso en cuenta. Entonces, repito, Amazon recaudará y remitirá a las haciendas europeas el IVA de productos enviados a clientes en la Unión Europea en estos dos casos. El primer caso es cuando se envíen productos procedentes de un inventario almacenado fuera de la Unión Europea con un valor intrínseco de hasta 150 euros. A esta transacción se le denomina ventanilla única de importación y ya no se llama OSS, se llama IOSS. Si el valor supera los 150 euros, sería, por supuesto, una importación normal y corriente. El segundo caso es cuando se envíen productos de cualquier valor procedentes de un inventario almacenado dentro de la Unión Europea. Es decir, que el producto esté dentro, ¿ok? Que es realmente lo que nos importa a la mayoría de los vendedores de Amazon, ¿ok? Porque aunque estemos residiendo fuera de la Unión Europea, estamos almacenando la mayoría de nosotros productos en la Unión Europea a través, bueno, pues del programa EFN o a través del programa paneuropeo. Entonces, independientemente de si haces FBM o FBA a través de EFN o PanEU, ¿ok? Cuando el inventario está en la Unión Europea, cuando está ubicado físicamente en la Unión Europea,
Amazon recaudará y pagará el IVA directamente a las haciendas correspondientes en cada país. Y el tipo de IVA recaudado y pagado por Amazon a las haciendas corresponderá al que se le aplique en el país de destino. Si estamos enviando a Italia, se pagará un 22%. Y si enviamos a Alemania, pagaremos un 19%. Como vendedor de Amazon no vas a recibir el importe del IVA en tus desembolsos, es decir, en los pagos que te hace Amazon, y no se te va a pedir nunca que informes ni remitas estos importes del IVA a las autoridades fiscales correspondientes. ¿Ok? Tener esto en cuenta, ya lo hemos dicho al principio, pero tener en cuenta que no va a pasar por vuestras manos, así que obviamente no se os va a pedir que informéis ni que paguéis estos importes. Para los que estéis pensando que esto es absolutamente maravilloso y que Amazon se va a encargar de todo absolutamente a partir de ahora, en cierto modo, bueno, pues hay que decir que sí, que Amazon va a recaudar y va a pagar el IVA en estos casos, pero no te va a librar o no te va a eximir como vendedor de Amazon establecido fuera de la Unión Europea a tener que registrarte y declarar en cada uno de los países de la Unión donde hagas paneuropeo y estés almacenando productos. Bien, y ahora ya pasamos a los ejemplos de cómo afecta a los vendedores de Amazon la ventanilla única OSS. Por supuesto, podríamos estar todo el día hablando de diferentes casos, de diferentes escenarios, porque cada vendedor tiene una circunstancia diferente, pero obviamente como no tenemos mucho tiempo, me voy a focalizar en un par de ejemplos que serían los más típicos. ¿Ok? Primero para los vendedores residentes en la Unión y para los que no residen en la Unión. Entonces, primero, vendedores que residen en España, dentro de la Unión, y que venden en la Unión Europea en Amazon. En este caso nos vamos a focalizar en FBA haciendo paneuropeo, es decir, con almacenamiento en todos los países de la Unión. Entonces, un vendedor de España, por ejemplo, que almacena en otros países de la Unión Europea, como por ejemplo Alemania, Francia, Italia, Polonia y República Checa, tiene que tener un número de IVA local en cada uno de esos países. Primero, para las ventas locales, que son de país a país, para esas ventas de Alemania, Alemania, Francia, Francia e Italia, Italia, el vendedor se encargará de cobrar el IVA al cliente final y hará declaraciones de IVA local al porcentaje de IVA local. Es decir, el IVA de Alemania, el de Francia y el de Italia. De la misma forma como se ha hecho siempre hasta ahora. Y después, para las ventas a distancia, es decir, las ventas de un país a otro, de Alemania a Francia, de Italia a Francia o, por ejemplo, de Polonia a Alemania, el vendedor se encargará de cobrar el IVA al cliente final y se declararán en el OSS, en la ventanilla única OSS, en España al porcentaje de IVA del país de destino. Es decir, si enviamos de Polonia a Alemania, se declarará en la ventanilla única OSS de España al tipo de IVA de Alemania. Recordamos, si se envía de Polonia a Alemania, Alemania es el país de destino, se declara en el OSS de España, porque residimos en España, al tipo de IVA del país de destino, que es Alemania, ¿ok? Y luego, la Hacienda de España, la Agencia Tributaria Española, se lo pagará directamente y posteriormente a la Agencia Tributaria o a la Hacienda de Alemania. Bien, y ahora pasamos a ver el ejemplo de vendedores residentes fuera de la Unión Europea que venden en la Unión en Amazon, por ejemplo, una LLC en los Estados Unidos. Y vamos a ver el caso de FBA con paneuropeo con almacenamiento dentro de la Unión Europea. Entonces, un vendedor de Estados Unidos que utilice el programa paneuropeo y realice una venta que sale de España y sea entregada en España tiene que tener en cuenta dos puntos. El primero es que Amazon será el responsable de recaudar y pagar el IVA en su declaración de IVA local en España al porcentaje de IVA de España, porque esto es precisamente una venta local que va de España a España. Esto no es ventanilla única OSS, que es una venta a distancia, ¿ok? No lo es una venta local. Y el punto número 2 es que el vendedor no está obligado a registrarse en ventanilla única OSS para nada, pero sí está obligado a tener un número de IVA local en España porque precisamente almacena ahí físicamente y tiene que hacer declaraciones en España, aunque no tenga IVA repercutido y tengan que ir a cero, ¿ok? Pero también tiene que hacer las declaraciones porque tendrá un IVA soportado de importación, si es que importa a través de España, y si no tiene IVA repercutido con qué compensarlo, bueno, pues con el tiempo tendrá que pedir su devolución a final de año. De esto ya hablaremos en otro momento porque es un tema espinoso. Y el otro ejemplo, dentro de este mismo caso, si un vendedor de Estados Unidos utiliza el programa paneuropeo, es decir, hace FBA con PanEU y realiza una venta que sale de Francia y se entrega en Alemania,
ojo, de Francia a Alemania, es una venta a distancia, no es una venta local. Entonces, Amazon recaudará el IVA y declarará la venta realizada al cliente de Alemania en su declaración de IVA de ventanilla única, OSS, en su país de residencia, es decir, en Luxemburgo, al porcentaje de IVA del país de destino, que es Alemania. Entonces, Amazon pagará a la Hacienda de Luxemburgo y la Hacienda de Luxemburgo pagará posteriormente a la agencia tributaria o a la Hacienda en Alemania. Y segundo punto a tener en cuenta es que el vendedor, obviamente, otra vez, no está obligado a registrarse en ventanilla única OSS, pero sí a tener un número de IVA local en Francia porque almacena ahí físicamente y debe hacer declaraciones locales en Francia y en cualquier otro país donde almacene a través del programa paneuropeo. En conclusión, vemos que la ventanilla única OSS solo ofrece facilidades significativas a las empresas que envían productos a clientes ubicados en otros países de la Unión Europea desde un almacén central único. Es decir, que hagan FBM o EFN desde un solo país, por ejemplo, España. Pero, para aquellos vendedores que residen en la Unión Europea y hacen, por ejemplo, paneuropeo, tienen que utilizar la ventanilla única OSS en su país de residencia y además, también tendrán que darse de alta localmente a efectos fiscales en los otros países de la Unión donde almacenan productos, ¿ok? Entonces, el hecho de tener que declarar y pagar el IVA localmente en los países donde almacenas sigue exactamente igual que siempre, pero con una derivada adicional de trabajo y, por supuesto, de coste, que es la ventanilla única OSS. Es decir, para los vendedores que residen en Europa y utilizan paneuropeo no existe ningún tipo de mejora. Yo diría que prácticamente todo lo contrario. Y en general, ojo, en general, porque hay muchísimos casos, para los vendedores que residen fuera de la Unión Europea, por ejemplo, Estados Unidos con una LLC, la situación ha mejorado muy ligeramente porque ahora Amazon recauda y paga el IVA, aunque tendremos que seguir haciendo declaraciones locales, aunque sea a cero. Es decir, ahora ya no tenemos que pagar físicamente haciendo una transferencia ese IVA a las haciendas, porque lo va a hacer Amazon, pero tenemos que seguir haciendo declaraciones locales. Como veis, estas estructuras logísticas que ofrece Amazon, como por ejemplo el paneuropeo, evidencian que la reforma fiscal de la Unión Europea, que inicialmente pretendía ayudar y simplificar la vida de los vendedores, estaba ya desfasada antes incluso de empezar. Pero, obviamente, quiero creer que las instituciones han tenido buena intención, pero no han sabido adaptarse a la velocidad del cambio que tiene hoy en día el e-commerce. En definitiva, antes de terminar, quiero decir dos cosas. Primero, que dentro de mi formación tengo una sección que dura 1 hora y media donde hablo con el máximo de detalles sobre la reforma del IVA de la Unión Europea, que es la ventanilla única OSS, para que lo podáis entender muchísimo mejor. No solo se explican los conceptos con mucho más detalle, sino que además pongo innumerables ejemplos que cubren todas las combinaciones, todos los casos, todos los escenarios que puedan llegar a ocurrir tanto para vendedores de dentro de la Unión como para vendedores de fuera de la Unión Europea. Y segundo, lo que quiero decir es que para los que estéis obligados a registraros en la ventanilla única o simplemente estéis obligados a hacer declaraciones locales en cada uno de los países, os recomendaría que lo hicieseis con una empresa profesional como por ejemplo Avask, que es la que yo utilizo permanentemente para todos estos menesteres y que por supuesto me permite dormir tranquilo. Es un tema muy complejo y yo no soy un profesional de este mundo y, por supuesto, tengo que delegarlo en una empresa profesional. Como ya sabéis, los que estáis dentro de mi formación, Avask ofrece unos precios muy preferenciales para todos mis alumnos de Libertad Virtual. Así que tener todo eso en cuenta. Bien, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado me encantaría que os suscribierais a mi canal y para los que estéis interesados en este increíble, maravilloso mundo de Amazon, ya sabéis que podéis contar con mis formaciones, que las tenéis justamente debajo de este vídeo y donde vais a poder aprender exactamente todo lo que he hecho yo personalmente para llegar a donde me encuentro hoy en día y lo vais a hacer en la 10ª parte del tiempo que lo hice yo y, por supuesto, ahorrándoos una verdadera fortuna en errores que no cometeréis. Sin más, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!